Pues buenos días a todos. Existiendo quórum suficiente, damos comienzo a la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad de este año 2013. En primer lugar, con la intervención de los portavoces de cada grupo político, conforme al artículo 3 del artículo 106 del ROM, y según se acordó en la Junta de Portavoces, intervendrán de mayor a menor, es decir, PSOE, ULEG, Izquierda Unida, y finalmente el representante del equipo de gobierno, el portavoz del Partido Popular, por un tiempo, primera intervención 20 minutos, segunda intervención 10 minutos y una última intervención de 3 minutos. El alcalde, señor alcalde, podrá contestar sin límite de tiempo, de forma individual o de forma conjunta. Señor Gómez Montoya, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Concejales, concejalas, representantes de entidades ciudadanas, asociaciones, vecinos y vecinas presentes en la sala y aquellos también que nos siguen por Internet. Buenos días a todos y a todas. Es difícil resumir en 20 minutos el caos en el que el alcalde del PP y su gobierno han sumido a nuestra ciudad. De hecho, lo más destacable de el segundo año de gobierno del PP en Leganés, es, sin duda, el cierre de los servicios públicos, como el servicio nocturno de urgencias en La Fortuna o el presumible cierre, a la vista del decreto de ayer, de los colegios de educación infantil Verbena y Valle Inclán, o la inversión de 0 euros en la ciudad, el abandono de la gestión de la ciudad por parte de un equipo de gobierno, siempre de circunstancias, a la vista del escaso tiempo que permanecen en sus cargos, tanto concejales como asesores. A esto hay que sumarle otros lamentables episodios, como la interminable sucesión de reveses judiciales que le recuerdan día sí y día también al alcalde del PP, don Jesús Gómez, que no es el señor feudal de una ciudad medieval, en la que pueda hacer lo que le plazca y además al margen de la ley, tal y como han reconocido ya no pocas sentencias. Recordar el despido de los 38 empleados públicos, el cese de 4 agentes de policía local solo por su capricho, o también algunas contrataciones de personal sin tener en cuenta los preceptivos procesos. Pero si les parece, vamos a comenzar por el presupuesto para esta ciudad. Un presupuesto que en 2012 ya reveló la improvisación y la desidia propuesta por el Partido Popular para Leganés. Un presupuesto en el que mintieron una vez más, obviando los acuerdos alcanzados entonces con la oposición y que les dejaron a ustedes las manos libres para gobernar. Pero ustedes se han servido de esa confianza reflejada en nuestra abstención, en los presupuestos de 2012, para machacar a nuestra ciudad, recortando servicios, realizando despidos y rebajas en todas las áreas, además de una escandalosa sucesión de gastos innecesarios y también finalizando el ejercicio 2012 con algo realmente difícil de hacer en gestión pública, que es duplicar la deuda municipal y finalizar a la vez el año con superávit. Entre estas cantidades que ustedes no han gastado ni invertido en Leganés, resulta especialmente sangrante que el propio alcalde se jacte de no haber gastado 1 millón de euros de presupuesto de asuntos sociales. Especialmente sangrante. Pero la dejadez, la desidia, la apatía del equipo de gobierno del PP en Leganés ni siquiera ha llevado a alcanzar otro granito. Fueron capaces de redactar el presupuesto para este año 2013, un presupuesto que se prorrogó del 2012, como decía anteriormente, y que destapó auténticas chapuzas, como el hecho de que solo hubiera 3 meses de gasoil para las calderas de las piscinas cubiertas, que tuvieron que llegar a cerrar, por cierto. Pero es que ni siquiera llegaban ustedes a pagar las nóminas de los empleados públicos ni a asegurar los suministros básicos para el normal funcionamiento de la ciudad. Eso, señor alcalde, no es normal. No es algo lógico ni normal. Ya antes de conocer que ustedes ni siquiera tenían pensado finalizar la redacción de los presupuestos de 2013, mi grupo, junto con el de Izquierda Unida, les propuso un documento presupuestario en el que se respetaran diferentes líneas básicas de actuación, lo que denominamos líneas rojas que no se podían traspasar, relacionadas con el empleo, la salud y la educación públicas, la atención social, la atención a mayores y dependientes, la reposición de la ayuda municipal de 400 euros que ustedes eliminaron para familias y personas que peor lo están pasando en nuestra ciudad, que, por cierto, ya supera desafortunadamente los 20.000 parados. Además, también de un necesario e imprescindible plan de inversiones públicas actualmente inexistente.
Pero ustedes traicionaron todo lo que dijeron que iban a cumplir. Lejos de dotar a nuestra ciudad de las infraestructuras públicas que ustedes se comprometieron a realizar, les recuerdo, residencia pública de mayores, 2 nuevas escuelas infantiles o 2 de los 3 centros de salud comprometidos ya en su día por la Comunidad de Madrid, se han dedicado a clausurar edificios y servicios públicos y, en el colmo de la desfachatez, continuaron diciendo que no había dinero por culpa de los gestores anteriores y que los recortes, los despidos, los cierres, las subidas de impuestos eran todo culpa de la oposición. Afortunadamente vivimos en un país democrático en el que la información fluye, muy a su pesar, y a pesar del vacío informativo que ustedes intentan imponer en Leganés. A pesar de eso, decía, la Cámara de Cuentas señalaba no hace mucho tiempo a nuestro ayuntamiento como el 4º más saneado de toda España, mientras cualquier ciudadano o ciudadana medianamente informado sabe de sobra que son los gobiernos los que tienen potestad para subir o bajar impuestos, nunca los grupos de la oposición, algo que ustedes se han empeñado en decir, incluso buzoneando la ciudad. Usted en su discurso de ayer no habló de derechos sociales ni derechos civiles, no habló de combatir la violencia de género, no habló de igualdad, no habló de entidades ni de colectivos sociales, ni de participación ciudadana, ni de asociaciones. No habló de los jóvenes, uno de los sectores más castigados por esta crisis. ¿De verdad no le interesa nada de esto, señor Gómez Ruiz? Usted demostró ayer que para usted las entidades y asociaciones, el tejido asociativo de Leganés, que siempre se ha caracterizado por su participación, enriqueciendo la vida diaria de los vecinos y vecinas con sus actividades y aportaciones, han caído en el olvido. En un debate, señor Gómez, que no es otra cosa que el repaso o recordatorio de las actuaciones municipales del año. Quiere decir con esto que estos colectivos, que estas circunstancias, nada le importan. No creo que sea por error el olvidarlas. Son muchas y de muy distintos perfiles, vecinales, de mayores, de mujeres, juveniles, AMPAs, educativas, culturales, solidarias. Usted dejó claro ayer, señor Gómez, que para usted la participación ciudadana no existe. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de venir a este pleno a decir que no han hecho nada porque llevan 2 años preparándose para gobernar? Es impresionante que además intente engañar a la gente diciendo que han mejorado los servicios de la ciudad con menos inversión. ¿No se da cuenta, señor Gómez, de que es usted el único que se cree esta mentira? Ha dicho que vamos a tener un nuevo e innecesario, desde nuestro punto de vista, auditorio a través de los fondos FEDER. Pregunta, ¿supondrá esto que piensa eliminar todos los programas sociales activados gracias a esta subvención europea, conseguida, por cierto, gracias a ese penoso gobierno que usted denominaba de la pasada legislatura? También ha hablado de un parque de energías renovables. Y ya sabemos también dónde piensan ubicar esta instalación. Pero, ¿tiene usted realmente claro que ese concurso de zonas verdes pueda seguir adelante, señor Gómez? En un atisbo claro de lo que entendemos es una posible irregularidad desde el punto de vista del equipo de gobierno. Sí estamos de acuerdo, sin embargo, en algo que dijo usted ayer, y creo repetirlo textualmente. Ninguna administración pública española ha hecho lo que el Ayuntamiento de Leganés en este último año. Estamos completamente de acuerdo con usted, porque dudo que haya habido alguna administración capaz de aniquilar tantos servicios públicos, que duplique la deuda municipal y finalice el ejercicio 2012 con 8 millones de superávit, tal y como usted mismo reconoció ayer. Efectivamente, récord intergaláctico de incapacidad municipal. La verdad es que después de asistir atónitos a su primer año de gestión municipal, pensábamos que era difícil superar la incapacidad y la voluntad, esa suya perseverante de clausurar servicios públicos que exhiben y exhibieron en sus primeros meses de desgobierno, pero lamentablemente han superado las peores y más pesimistas expectativas sobre lo que ustedes son capaces de hacer y también de lo que dejan de hacer. El alcalde cerró con su voto favorable en la Asamblea de Madrid, aprovechando su condición de diputado autonómico, el servicio nocturnos de urgencias del Distrito de la Fortuna, un hecho denunciado por el PSOE de Leganés, que esperamos pronta resolución judicial y que además ésta sea similar a la presentada por nuestros compañeros de Castilla-La Mancha. Pero es que ya se escuchan rumores sobre el cierre del centro de salud de Los Frailes,
y de la apertura de lo que ustedes llaman un dispensario en Arroyo Culebro. Los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro, señor alcalde, queremos un centro de salud, no un dispensario. Y, sobre todo, nunca a costa de cerrar otro centro, el de Huerta de los Frailes, que tiene que ser el segundo centro de especialidades de Leganés. No se olvide. Tenemos que recordar que en este barrio, en Culebro, ya comenzó su actividad en barracones prefabricados, eso sí, la empresa educativa privada a la que ustedes regalaron una parcela municipal valorada por la propia intervención en más de 33 millones de euros, rechazando la construcción de un colegio público en el mismo barrio. También esta nueva alcaldada, porque no se puede llamar de otra manera, se encuentra en tribunales y esperamos pronta resolución. Ustedes siguen, por otra parte, empeñados en vaciar de contenido las propias sesiones plenarias, por no hablar de las ya casi inexistentes juntas municipales de distrito. Este Pleno ha aprobado por mayoría en no pocas ocasiones su dimisión, señor alcalde, y la de otros de sus ediles, así como numerosas mociones en contra del cierre de urgencias de La Fortuna o de los cierres de Verbena y Valle Inclán. Sin embargo, ustedes insisten en no ejecutar lo que emana de este Pleno, demostrando no ser más que unos anodinos delegados del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A pesar del enfoque anómalo, democráticamente hablando, quiero decir, que usted le da a los plenos, nosotros seguiremos ejerciendo nuestra labor de oposición y denunciando alto y claro en esta Cámara y en cuantos foros sea preciso la anormalidad democrática en la que ustedes tienen sumida a nuestra ciudad. Recientemente les hemos hecho saber que existen 12 expedientes de contratación, 12, nada menos, que ustedes están intentando ocultar al organismo de control interno de la corporación, a la mesa de contratación, en otro gravísimo hecho que vuelve a poner de manifiesto su afición por saltarse a la torera los procedimientos estipulados en el propio reglamento orgánico municipal. Todo aquello que ustedes pedían en la oposición y que tenían, por cierto, lo niegan ahora en el Gobierno. Pero claro, no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿verdad, señor alcalde? Es lamentable tener que afirmar que ustedes, señoras y señores del PP, han hecho de la mentira y del desprecio a la propia institución que se supone dirigen su bandera y seña de identidad. Es cierto que la Ley de Grandes Ciudades da casi todo el protagonismo a la Junta de Gobierno, es verdad, pero no es menos que al frente de la misma se supone debe haber un demócrata que respeta las decisiones que emanan de esta Cámara y en este caso del Pleno, que no es otra cosa que la representación propia de la ciudadanía. Verán, cuando las urnas dijeron que ustedes por mayoría democrática asumirían la alcaldía de esta ciudad en junio de 2011, en nuestro grupo nos quedó la esperanza de que al menos la Comunidad de Madrid se dispondría a invertir en Leganés todo lo que no había invertido en las 2 décadas anteriores, en un ejercicio de partidismo descarado por parte de Gallardón y de Aguirre. Pero lejos de ser así, están aprovechando esta dualidad de gobierno, que ustedes sean gobierno en Leganés y que se mantenga el PP en la Comunidad de Madrid, para sumirla todavía más en un escandaloso desastre. ¿Sabe el señor alcalde que en Leganés contamos con un hospital que se llama Severo Ochoa? ¿Sabe que este no deja de cerrar camas, salas y servicios y de prescindir de profesionales recortando su plantilla a pasos de gigante? Yo espero que sí, pero la siguiente pregunta sería: ¿por qué no lucha el alcalde por la continuidad de los servicios y la calidad de la atención en nuestro hospital, el Severo Ochoa? Mucho me temo que porque, una vez más, ejercen ustedes de abogados y defensores de la Comunidad de Madrid y no de Leganés, como les exigen los vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Sabe el señor alcalde, espero que sí, que el psiquiátrico José Germain se dispone a privatizar su servicio de limpieza? ¿Se ha interesado por ello? ¿Se ha interesado por los trabajadores que pueden dejar su puesto de trabajo? Eso sí, mientras ustedes aseguraban que no había dinero, compraron una ambulancia por 100.000 euros, una ambulancia que está fuera de la red 112 y que desde nuestro punto de vista no cuenta con el personal autorizado para utilizarla. Creemos que no se debe utilizar, porque no cuenta con los medios y con el personal suficientemente acreditado. Usted, señor Gómez, ha remodelado su equipo de gobierno en al menos que sepamos 9 ocasiones. Ha cambiado usted de posición a sus ediles y asesores, premiando a unos, arrinconando a otros, y además tiene la procacidad de decir que estos cambios se han realizado porque ya han cumplido los objetivos que tenían asignados en sus respectivas delegaciones.
¿Está diciendo el señor alcalde que para usted es un objetivo cumplido que el servicio de urgencias nocturno de la Fortuna se haya cerrado? ¿Era un objetivo cerrar los colegios Verbena y Valle Inclán? ¿También era un objetivo de su gobierno regalar parcelas públicas, dejar sin recinto ferial a San Nicasio, acabar con la participación ciudadana o enfrentarse a casi todas las entidades sociales y asociativas de Leganés? ¿Era un objetivo recortar 800.000 euros en obras y remodelaciones en colegios o dedicar 67.000 a remodelar el colegio que sentencia la clausura a la Escuela de Educación Infantil Valle Inclán? ¿Era su objetivo reducir el número de horas de servicio de transporte en la ciudad o invertir 0 euros en Leganés? Porque esto, señor alcalde, es lo que han hecho ustedes. Esto es lo que han hecho. Si su objetivo era dejar sin servicios públicos a Leganés, supongo que sus jefes en la Comunidad de Madrid le estarán dando constantes albricias y abrazos y palmaditas en la espalda. Pero entienda que ni la ciudad ni nosotros vayamos a regalarle el oído por tamañas insensateces. No contento con remodelar su propio equipo, son ya 3 las interventoras municipales, 3 funcionarias del Estado, las que han pasado por el cargo desde que usted gobierna, por no hablar del poco afortunado apartado de prensa donde periodistas con rango de asesores vienen y van sin que sepa muy bien a qué se dediquen exactamente, además de hacer, entendemos, un boletín fantasma, porque son muy pocos los que logran leerlo en formato analógico, así como ese polémico titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, otro que viene y va, uno de sus protegidos, dicen, señor alcalde. Usted, señor alcalde, contrató una delegada de Recursos Humanos que ha tenido que dimitir por sentencia del Tribunal Supremo. Lo mismo ocurrió con su tercer escolta, el que usted nombró nada más llegar a la alcaldía. ¿Era necesario, señor alcalde? Por el contrario, ha tenido que readmitir por sentencia judicial a los 4 policías locales que usted cesó. También ha tenido que readmitir a 2 empleados de LG Medios, antes de Cacón, que fueron despedidos por causas políticas, según dice el juez en la sentencia, y a 2 de los 38 empleados que usted despidió el pasado 28 de diciembre, aunque finalmente han sido readmitidos gracias a los esfuerzos de los grupos políticos de la oposición y de los sindicatos del Ayuntamiento de Leganés. Otra muestra del escaso cariz democrático que ustedes exhiben sin pudor alguno es el hecho de que por primera vez en la historia democrática de nuestra ciudad los concejales de la oposición fuimos expulsados de esta Cámara por la policía local por orden suya, o que usted mismo grabase desde el balcón de la alcaldía a un grupo de manifestantes pacíficos, incluyendo los insultos de uno de sus asesores en el vídeo y que ni corto ni perezoso lo colgase en una red social. Señor Gómez, haciendo gala de la definición de nepotismo, usted contrató a un amigo personal de la concejala de Obras como nuevo director justo después de despedir a los 38 empleados municipales. Le subió el sueldo en 13.000 euros anuales, equiparándolo con el de un asesor, a la secretaria personal de su portavoz todavía, señor Álamo. Vigilaron durante meses una parcela privada en la calle del Viento, utilizando para ello descaradamente decenas de policías locales. Redactaron un pliego de condiciones para una auditoría que nunca ha llegado en primera persona del plural, un pliego que hablaba descaradamente de nuestro equipo como sujeto principal. ¿Quién redactó ese pliego, señor Gómez? Aún no lo ha contestado. Ustedes han organizado una feria de cooperación que costó a las arcas municipales 70.000 euros para conseguir, ojo al dato, una ayuda de 5.000 euros. Se invierten 70.000 para conseguir 5.000 euros en ayudas. En el cambio de logo de la Delegación de Juventud, 1.500 euros. 300.000 euros, no menos de 300.000 euros en cambiar el escudo de la ciudad, un escudo que aún hoy nadie reconoce. La justicia ha paralizado su proyecto estrella, la playa Solagua, por atentado medioambiental. Usted, señor alcalde, dice apoyar al pequeño comercio, pero quiere firmar la desaparición de casi una veintena de gimnasios en Leganés con el concurso de una parcela pública para un macrogimnasio privado en Vereda de los Estudiantes. Tantearon también sobre el posible cierre de la ciudad deportiva de Butarque y oficialmente la causa iba a ser el abandono al que usted, señor alcalde, somete no solo a esta instalación, sino a toda la ciudad. Asesores que usan como propios vehículos municipales sin estar autorizados. Y recientemente hemos conocido el gasto de al menos 35.000 euros para que una asociación reproduzca desfiles y batallas militares. Usted ayer se detuvo bastante tiempo en esta circunstancia. Vamos a ver Leganés
llena de nazis, señor alcalde, durante estos días? La salida, además, de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, cuyo montante sigue siendo un absoluto misterio. Estos son solo unas pequeñas muestras del desastre que están ustedes institucionalizando en Leganés. También hemos podido conocer recientemente que ustedes han adjudicado el concurso público de mantenimiento de zonas verdes. Está en concurso, quiero decir, el concurso público de mantenimiento de zonas verdes. También tienen ustedes encima de la mesa un informe que ha elaborado este grupo municipal que les alerta alto y claro de bastantes irregularidades en el mismo. Sin embargo, ¿cómo pueden ustedes explicar que se va a igualar o mejorar el servicio, tal y como van ustedes diciendo, y que se van a mantener los puestos de trabajo en el cuidado de zonas verdes con 2 millones de euros menos, señor alcalde? Por otra parte, se trata de algo generalizado, ya que ustedes tienden a eliminar... Vaya terminando, el señor empleo... Gómez Montoya, por favor. ¿Perdón? Vaya terminando. Pues me queda un poquito más. Le pido un poquito de generosidad, señor presidente. Se lo agradecería. Gracias. Por otra parte, se trata de algo generalizado, como les decía, ya que ustedes tienden a eliminar el empleo que pueda generar el propio ayuntamiento. Realmente, muchas veces da la sensación de que ustedes, señores y señores del PP, nos toman a los demás por estúpidos. Hace pocos días, el señor Recuenco se arrogó la labor de la empresa municipal del suelo, que han entregado más de 4.000 viviendas públicas en nuestra ciudad, pero qué casualidad, ustedes todavía no han proyectado, construido ni entregado ni una sola vivienda programada por esta empresa municipal en estos 2 años. Por lo tanto, hubiera sido de agradecer que al menos hubieran comentado que esto es gracias a la gestión de los anteriores equipos de gobierno, al menos del anterior equipo de gobierno. 2 años también los que lleva la Biblioteca Central de Leganés Norte clausurada, todavía no sabemos por qué, o que tampoco ha sido capaz de acabar las obras del nuevo Colegio Constitución de Cádiz en Vereda. Señor Gómez, se lo dije en el anterior debate del estado de la ciudad y se lo vuelvo a repetir en este, aun confiando poco en que usted escuche realmente lo que se dice y lo que se vota en esta Cámara. Un ayuntamiento puede y debe ayudar a los vecinos y vecinas que más lo necesitan. Para ello les presentamos en su día un buen lote de propuestas, en principio alternativas a esos presupuestos 2013 que ustedes nunca llegaron a redactar. Le vuelvo a solicitar, a exigir si cabe, por tanto, que restablezcan de inmediato la ayuda municipal de 400 euros para personas o familias sin ingresos, que restablezcan las becas para libros de texto y material escolar con no menos de 600.000 euros. Y algo muy importante, señor alcalde, que dedique no menos de 250.000 euros a becas de comedor y que mantenga al menos 6 comedores escolares abiertos este verano, dada la alarmante situación de desnutrición que se denuncia en varios informes y que atestiguan los propios responsables de centros educativos públicos, que además cree usted una bolsa de alquiler de viviendas especialmente dedicadas a las familias o personas desahuciadas, destinando a ello no menos de 400.000 euros, que dedique 2 millones de euros en ayuda a domicilio y teleasistencia y otros 2 al menos en formación para el empleo, en los sectores más castigados, es decir, en jóvenes y mayores de 45, y que aumente, en lugar de recortar, las partidas de mujer, de mayores, discapacidad, infancia, educación infantil y casas de niños. Sería bueno, además, que la prevención y promoción de la salud, el servicio de apoyo a la escuela y emergencias sociales y empleo fueran también reforzados por su Gobierno. Hasta ahora están siendo olvidados, señor alcalde. Ya que somos el 4º ayuntamiento más saneado de España, algo que no decimos nosotros, sino la Cámara de Cuentas, retomen de una vez por todas las inversiones en obra pública en nuestra ciudad, porque hace mucha falta. El PSOE invirtió, PSOE Izquierda Unida quiero decir, invirtió en la pasada legislatura cerca de 150 millones de euros en obra pública y en remodelación de espacios transitables, y ahora asistimos a su progresivo resquebrajamiento sin que nadie haga nada ni mueva un solo dedo de su Gobierno. Quiero decir, lo han dicho muchas veces, ustedes creen firmemente que las administraciones públicas no son responsables de la creación de empleo. Ayer mismo lo repetía usted, y que este es un asunto que solo atañe a las empresas privadas. Salgan de este craso error e incentiven la actividad económica generando empleo directamente desde el Ayuntamiento de Leganés. La reciente aprobación del Legatec, y voy terminando, señor presidente, gracias por su generosidad, ha servido para deslavazar el concepto con el que se creó este polígono, ignorando hasta este año 2013 por la Comunidad de Madrid. Ignorado, quiero decir.
Tal y como está la situación, no íbamos a ser nosotros los que nos negáramos a que cualquier tipo de empresa que no tenga nada que ver con la I+D+I se asentara. Pero eso sí, no nos hagamos trampas al solitario. Las empresas que se han asentado en el último año no han generado, según tenemos entendido, ningún empleo local. Repito, estamos dispuestos a acordar programas que activen el empleo, pero no vamos a reproducir sus errores, señor alcalde. Y en absoluto nos alegramos de que no ocurra que se genere y que se incibe el empleo. Creemos que además se pueden hacer cosas muy importantes. Señor Montoya, lleva usted 25 minutos, tiene una segunda y una tercera intervención para poder comentar todo lo que usted tenga que... Termino en un minuto. Gracias. Pueden ustedes, señoras y señores del Partido Popular, buzonear 1000 veces 1000 mentiras, llenar la ciudad con bandos del alcalde que no son bandos, sino soflamas políticas, incluir esos mismos textos políticos en los recibos del IBI, pero desde hace 2 años los que gobiernan son ustedes. Y lo que estamos viviendo en Leganés, en Madrid y en España, es el ignominioso resultado de su gestión. Sus falsas excusas sobre las herencias recibidas ya no tienen ningún sentido. Y si tuvieran un mínimo de decencia política, muchos de ustedes ya habrían abandonado sus cargos cuando lo exigió por mayoría este Pleno. Han pasado 2 años y ustedes no dan muestras de ser conscientes ni de dónde están, ni de qué están haciendo, ni de qué están dejando de hacer. No sé qué pensaban ustedes que es el gobierno de una ciudad de 200.000 habitantes, como la nuestra, pero desde luego lo único que han demostrado es estar incapacitados para gobernarla, más allá de seguir al pie de la letra lo que le dicen tanto en la Comunidad de Madrid como en el Gobierno de España. Definición de su gestión, y termino ya, señor presidente, con este párrafo. Definición de su gestión y la de su equipo de gobierno en este último año, o estos 2 últimos años, señor Gómez Ruiz. Ausencia permanente de diálogo, imposición, guerra a los servicios públicos, disenso social y ciudadano, subida de impuestos, persecución a la educación y sanidad públicas, enemigo de la generación de empleo, ultraliberalismo. Ha venido usted a Leganés, señor alcalde, señores del PP, a perjudicar a sus vecinos y vecinas. El PSOE sigue dispuesto a liderar un cambio en la ciudad. Muchas gracias por su generosidad, señor presidente. Gracias, señor Gómez Montoya. Ha intervenido 26 minutos y medio. Si no le parece mal, en la segunda intervención le rogaría que redujera la parte proporcional. Gracias. Señor Delgado, tiene la palabra. Gracias, señor Martínez Arregui. Bien, muy buenos días a todos. Disculpe, el señor alcalde puede contestar de forma individualizada, conforme establece el artículo 106 del ROM, de forma individualizada a cada uno de los portavoces. Disculpe. Señor Gómez Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Hombre, señor Gómez Montoya, cualquiera puede entender que está usted en la posición y que tiene, naturalmente, que criticar y sacar a la luz pues las cosas que el equipo de gobierno pues no hace bien, o en las que a lo mejor pues no está haciendo una gestión brillante. Pero para que esas críticas surtan efecto, para que sean creíbles pues, por esta parte de la bancada y también por los vecinos, tienen que estar ajustadas a la realidad. No por exagerar o directamente, no por tergiversar los datos o no por inventarse los datos, va a tener usted más credibilidad. Y, en fin, yo creo que ayer fui bastante claro respecto de la herencia que dejaron ustedes. Creo que lo dije con toda claridad. No era tan mala como Alcorcón, por ejemplo, Aranjuez o el mismo Ayuntamiento de Parla, pero en una situación delicada. Y me temo que se lo tendré que volver a repetir tanto a usted como a los vecinos para que lo tengan muy claro. Fíjese usted, el último presupuesto, pues el anterior alcalde a usted, podemos ver que en 2007 los ingresos, los derechos reconocidos, eran de 168 millones de euros y las obligaciones reconocidas, es decir, los gastos, eran de 157. Más o menos pues había un margen de 11 millones de euros sobre el total de ingresos. Pero, amigo, cuando entró usted ya empezaron los agujeros. Y se nos acusa usted a nosotros de duplicar la deuda. Fíjese lo que hicieron ustedes. Mire, 2008, derechos reconocidos en gasto, derechos reconocidos, ingresos, 160 millones.
Gastos, obligaciones reconocidas, 171 millones. Ya tenemos 11 millones de agujero. Pasamos a 2009. Derechos reconocidos, 173 millones. Obligaciones reconocidas, 199 millones, casi 200 millones. 199 millones 863.000. Seguimos aumentando el agujero. Pasamos a 2010, que ya estábamos en plena crisis, empezábamos a pasar lo más hondo. Ingresaron ustedes 151 millones de euros, pero ustedes no tenían ninguna intención de controlar el gasto, porque el agujero iba creciendo. De 151 millones de ingresos que ingresaron ustedes, gastaron 171 millones de euros, otros 20 millones de euros de agujero. Caramba, tuvimos que llegar nosotros para empezar a enjugar ese gap, para empezar a enjugar esa diferencia. Fíjese, en 2011, que fue el último presupuesto que gestionaron ustedes hasta el mes de mayo de 2011, ingresos 143 millones, gastos 152, pero es que hay que decir muy claramente que en esos 5 primeros meses del año ustedes prácticamente habían agotado todas las partidas de gasto, habían comprometido prácticamente todo el gasto que se podía comprometer. No quedaba de dónde rascar, señor Gómez Montoya, tanto en las empresas públicas como en las cuentas del ayuntamiento. Y aún así conseguimos ir reduciendo ese agujero. Y fíjese usted, los presupuestos de 2012, que tanto los critica, estaban bastante bien hechos. De hecho, ustedes se abstuvieron. Ustedes se abstuvieron. Es decir, no serían tan malos cuando ustedes no los votaron en contra y cuando apenas hicieron alegaciones. Y las alegaciones que hicieron ustedes se incorporaron a los presupuestos. Pues fíjese, en 2012, ingresos 127 millones de euros. Fíjese usted la caída. 127 millones de euros respecto de 173 millones de euros que llegaron ustedes a tener en 2009. Insisto, ingresos 127 millones de euros, gastos 119. Y nos ha caído la ciudad, las farolas siguen alumbrando, las calles se siguen manteniendo, se sigue haciendo la limpieza viaria, se sigue recogiendo la basura, los jardines están mejor cuidados y las calles más limpias. Esto hay que decirlo claramente, señor Gómez Montoya. Ustedes en gobierno llegaron a gastar hasta 199 millones de euros en un año. Y nosotros, 119 millones de euros. Francamente, hay cosas que se podían haber hecho y hay obras que se podían haber hecho. Naturalmente, cuando hay dinero se pueden hacer obras. Cuando no hay ingresos, señor Gómez Montoya, se pueden hacer menos obras. Hay que conformarse con mantener lo que hay. Por eso lo puede entender cualquiera. De cualquier modo, señor Gómez Montoya, es que la diferencia es alucinante. Estamos hablando de 50 millones de euros de diferencia de gasto y la ciudad sigue viva. Eso da una idea de cómo administraban ustedes el dinero de todos. Si una ciudad sigue funcionando y en algunos de los servicios se prestan incluso con mayor calidad, ¿en qué empleaban ustedes el dinero o cómo lo empleaban? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse, es una pregunta legítima. Insisto, en 2009, 199, casi 200 millones de euros gastaron ustedes. Y en 2010, 171 millones de euros. Es tremendo. 2012, 119 millones de euros por nuestra parte. Sí, sí, claro que se hicieron inversiones. Naturalmente que se hicieron inversiones, pero es que esas inversiones eran las del Plan E, señor Gómez Montoya. No fueron las inversiones que ustedes hicieron con los presupuestos de los vecinos, con los impuestos de los vecinos. No, señor, fueron las del Plan E. Pero a pesar de que les llegó un río de millones, ni siquiera fueron ustedes capaces de equilibrar los presupuestos. Es que se lo acabo de decir. Con más ingresos de los que ha tenido este ayuntamiento en muchos años, ustedes no fueron capaces de enjugar ese agujero, esa diferencia entre ingresos y gastos. Y ya estábamos en crisis, señor Gómez Montoya. Insisto, 2009, 199 millones de euros de gasto y solo 173 millones de euros de ingreso. Y tenga usted en cuenta que en esa parte de ingresos ya estaban los ingresos que daba el Estado por las dos fases del Plan E. Por tanto, yo vuelvo a preguntar y me reafirmo lo que decía cuando estaba en la oposición. ¿En qué gastan ustedes el dinero y en qué lo emplean? Porque es que, vuelvo a insistir, las obras del Plan E estaban financiadas prácticamente al 100% por el Estado, señor Gómez Montoya. Entonces, no diga usted que se hacían inversiones porque el dinero les venía en helicóptero. ¿Qué inversiones hicieron ustedes con presupuestos del ayuntamiento, con los impuestos de los vecinos de Leganés, que no descontando las del Plan E? Pues es que no hicieron prácticamente ninguna.
mantenimiento puro y duro, señor Gómez Montoya, y luego habría que ver cuál es la calidad de las obras del Plan E, cómo se ejecutaron y cómo se gastó ese dinero, señor Gómez Montoya, porque ahí, bueno, pues hay bastantes oscuridades y hay bastantes irregularidades. Habla usted de irregularidades en contratación. Bueno, a mí me hace mucha gracia cómo adjudicaron ustedes prácticamente los 40 y tantos o 50 millones de euros de inversiones que llegaron por parte del Plan E en financiación. Dice usted que invirtieron 150 millones de euros en obra pública en la legislatura, en el papel de los presupuestos, señor Gómez Montoya. Es que pintar números en el anexo de inversiones de los presupuestos es muy fácil, pero luego hay que ejecutarlo. Entonces, sí, usted pintó 150 millones de euros en los presupuestos. Luego, ¿qué ejecutó? Pues muy poco más de lo que le llegó del Plan E. Estamos hablando a lo mejor de 45 o 50 millones de euros. E insisto, porque le vinieron de fuera, porque no se generaron aquí, en el Ayuntamiento de Leganés. Y nosotros, esa es la verdad, señora Atienza. Yo estaba en la oposición y también manejaba los presupuestos, señora Atienza. Se hacían muy pocas cosas y se hacía únicamente mantenimiento. Pero bueno, en resumen, dice que hemos duplicado la deuda, pero ¿de dónde se saca usted eso? Que tiene usted un concepto extraño de lo que es la deuda. Usted llama deuda solamente a la deuda con los bancos a largo plazo. Bien, y a los proveedores no se les paga. ¿Eso no es deuda? Que yo sepa, sí, será deuda a corto plazo. Entonces, la deuda se compone de dos partes, deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Ustedes, ¿qué dejaron de deuda a largo y de deuda a corto exclusivamente de la administración del ayuntamiento? Luego habría que sumar las empresas públicas y los pleitos. Bien, esto lo tienen que tenerlo los vecinos con toda claridad. Mire, ustedes dejaron 42.300.000 euros de deuda viva a largo plazo. Pero es que luego les dejaron a deber a los proveedores casi otros 30 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de que ustedes les dejaron a deber, de que la deuda total, la deuda a corto plazo y la deuda a largo, aproximadamente era de 71 millones de euros. 71 millones de euros. Insisto, 42 deuda bancaria a largo plazo y 29 deuda a corto plazo con los proveedores. 71 millones de euros. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Después de que nos han caído los ingresos, una barbaridad. Pues fíjese usted, tenemos de deuda a largo 29.400.000. Es decir, hemos reducido de 42.300.000 a 29.400.000. Y además, tenemos de deuda con proveedores solamente 17 millones de euros. Entonces, vamos a hacer la suma. Hemos pasado de 71 millones de euros pues a menos de 46 millones de euros, señor Gómez Montoya. Yo creo que eso es un gran logro y eso no es duplicar la deuda. Eso más bien es reducir a la mitad la deuda. Sea usted riguroso, que usted ha sido alcalde y usted ha manejado los presupuestos. Por eso le decía antes que para tener credibilidad a la hora de hacer una crítica legítima a una gestión de un gobierno, lo primero que hay que hacer es manejar bien las cifras. Usted parece ser que cree que por soltar aquí cosas tremendistas como que el gobierno ha duplicado la deuda y no ha hecho nada, los vecinos le van a creer, pero los vecinos son bastante más inteligentes y bastante más rigurosos de los que usted les cree. Entonces, el asunto de la deuda yo creo que queda perfectamente explicado. Es decir, no siga usted alarmando a la gente, porque eso es justamente lo contrario de lo que usted dice. Mire, vamos por partes, porque usted ha tocado muchos palos y en la inmensa mayoría de los asuntos que ha tocado usted, pues francamente, o la realidad está tergiversada o es directamente falso lo que usted dice. En primer lugar, nos acusa de obviar los acuerdos sobre los que se basó, bueno, pues en la aprobación de los presupuestos de 2012, en cuya aprobación ustedes se abstuvieron. Mire, la mayoría de los proyectos son de legislatura, señor Gómez Montoya. Es decir, es verdad que los presupuestos se hacen año a año, pero particularmente el anexo de inversiones es para ejecutar en una legislatura. ¿Qué obra de la que ni siquiera hay proyecto redactado se ejecuta en un año, señor Gómez Montoya? Pues usted lo sabe. El anexo de inversiones siempre es plurianual, precisamente por eso, porque en un solo presupuesto lo normal no es ejecutar completamente una obra, a no ser que ya venga de otro ejercicio.
Eso lo puede entender cualquiera. Por tanto, nosotros no hemos incumplido nada de lo que decían los presupuestos, especialmente en lo que concierne al anexo de inversiones. Y todas esas cosas que vienen en los presupuestos que se van a hacer, se podrán hacer en el transcurso de la legislatura, como dije ayer, una vez saneadas las cuentas del ayuntamiento y una vez que se pueda acceder a financiación bancaria. Porque con los agujeritos estos que fueron ustedes dejando en su gestión, señor Gómez Montoya, porque el señor Pérez Raez le entregó al ayuntamiento con prácticamente 11 millones de euros de diferencia entre ingresos y gastos. Pues insisto, con los agujeritos que fue usted dejando año tras año en su gestión, este ayuntamiento no tenía, en primer lugar, no tenía ahorro neto positivo, tenía ahorro neto negativo. ¿De acuerdo? Eso es necesidad de financiación. En segundo lugar, resultado del ejercicio año tras año, negativo. En tercer lugar, tampoco teníamos estabilidad presupuestaria, señor Gómez Montoya. Entonces, usted se va con eso a una entidad bancaria y le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es una de dos, o empezar a ahorrar y empezar a quitar deuda, o vete directamente al Ministerio de Economía y Hacienda a ver lo que te dicen. Y en el Ministerio de Economía y Hacienda lo que le van a decir es, como no prepare usted un plan económico financiero y haga un ajuste, que es el ajuste que hemos hecho nosotros, usted no va a tener acceso a financiación. Entonces, empiece usted a ajustar los gastos a los ingresos, porque usted lo puede hacer y nosotros hemos demostrado que eso se podía hacer. Tenían ustedes un modelo de presupuestos y un modelo de ciudad despilfarrador y lo hemos demostrado. La ciudad sobrevive, o mejor dicho, la ciudad progresa en algunas áreas, señor Gómez Montoya, con muchísimo menos dinero del que gastaban ustedes. Muchísimo menos dinero. Entonces, esto, aunque a usted le duela, esto es un logro. Entonces, comparamos su gestión y comparamos la nuestra en solo 2 años y yo me reafirmo en lo que dije ayer perfectamente. Yo no conozco ninguna administración española que haya hecho en 2 años la labor que nosotros hemos hecho de saneamiento y de puesta a punto de este ayuntamiento. Dice usted que ¿cuándo se van a hacer las inversiones? Pues ahora, señor Gómez Montoya, como expliqué ayer, porque en estos 2 años la tarea ha sido sanear las cuentas que dejaron ustedes y redactar los proyectos. Ahora sí podemos llamar a la puerta de una entidad bancaria, ahora sí, y pedir crédito. Y no se crea que vamos a pedir mucho, vamos a pedir unos 15 millones de euros nada más. Fíjese usted, unos 15 millones de euros nada más, porque con eso es suficiente para hacer buena parte de las obras que tenemos en programa, más los beneficios que nosotros, gracias a nuestra gestión, han quedado en el SULE, señor Gómez Montoya. 22, 23 millones de euros. Gracias a esos beneficios de EMSULE se han podido readmitir a esos 38 trabajadores. Pero eso es gestión nuestra. Porque sí, señor Gómez Montoya, usted se arroga que han hecho el milagro de EMSULE. Mire, nosotros cuando llegamos a EMSULE nos encontramos con resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores por valor de unos 10 millones de euros. Nos encontramos con 1.000 viviendas que decían ustedes que iban a hacer ya en 2007. Las famosas 1.000 viviendas de la Poza del Agua. Cuando llegamos nosotros al gobierno, lo único que había era un hoyo y algún pilar. Estaba pues prácticamente hecho únicamente el replanteo de la obra, señor Gómez Montoya. Tuvimos que ejecutarla en tiempo récord, señor Gómez Montoya, en tiempo récord. Porque si no, los adjudicatarios tendrían que haber pagado aproximadamente, como expliqué ayer, unos 30.000 euros más por su vivienda. Y además, una torre de alta tensión que había en mitad del desarrollo, señor Gómez Montoya. Y qué casualidad, estaba la torre de alta tensión en mitad del desarrollo en una parcela municipal. Hombre, eso podían haberlo quitado ustedes antes. ¿Qué cosas hicieron ustedes por EMSULE? Pues por EMSULE ustedes la trataron, tanto interés que tienen en EMSULE, pues como una vaca a la que se puede ir ordeñando. Pero bueno, por lo menos, ni siquiera, es decir, por lo menos a la vaca se las ordeña cuando tienen leche en la teta. Pero es que ustedes ordeñaban la vaca antes de que tuviera leche. De ahí la lista de resultados negativos de ejercicios anteriores, que hemos tenido que enjugar nosotros también. A mí me gustaría que explicase usted cómo pensaban entregar esas 1.000 viviendas. Les han tirado 8 años, señor Gómez Montoya, para entregar esas 1.000 viviendas, que las hemos tenido que entregar. Primero, construir y entregar nosotros. Las 1.000 viviendas de siempre del SULE. Entonces, no me hable del SULE, porque por ahí lo tiene usted complicado. Ha hablado usted de que no había gasoil para las instalaciones municipales y de que no se podían pagar las nóminas. Me mire usted,
Cuando nosotros llegamos a gobierno, empezaron a salir facturas de los cajones. Y después, ya de aprobar los presupuestos, nos seguían llegando algunas sorpresas. De cualquier modo, todas esas facturas que ustedes dejaban, pues en los cajones o simplemente muertas o congeladas en el procedimiento de pago, estamos hablando año tras año, fíjese usted cómo fue evolucionando. En 2007 había 16 millones, en 2008 29 millones, en 2009 bajó un poquito, 23 millones, pero en 2010 volvió a 29 millones, en 2011 ya nos dejaron 33, en 2012 ya hay muchos menos, 17 millones. Precisamente esas facturas que se van solapando año tras año van consumiendo la partida del ejercicio corriente, señor Gómez Montoya. Y tengo que reconocerle que con eso no contábamos, pero hombre, no contábamos con que hubiera tanta factura sin contabilizar precisamente para maquillar los resultados o para maquillar la presentación de cuentas en cada ejercicio. Es que eso estaba oculto, señor Gómez Montoya. Entonces las facturas hay que pagarlas. Y se tienen que pagar con la partida del ejercicio corriente. Por eso le puede uno ocurrir perfectamente, usted lo sabe porque ha sido alcalde, que a mitad de año se queda uno sin partida y que hay que hacer una modificación presupuestaria. Ustedes, eso ya se lo propusimos en noviembre, diciembre de 2012, ya les dijimos que había que aprobar unos presupuestos. Porque, bien, pues hay alguien por ahí que va diciendo que unos presupuestos de 2012 valen ya para 2013, 14 y 15. Bien, pues por esa regla de 3 tendríamos que seguir utilizando pues, los presupuestos de Viriato o los presupuestos del emperador Augusto, porque claro, pues, hay que planificar a muchos años vista. Mire, los presupuestos, usted lo sabe, hay que modificarlos y hay que ajustarlos porque los precios de las cosas no siempre son los mismos. Y normalmente, en lo que concierne a la energía, suelen subir. En lo que concierne al IVA, pues también han subido, señor Gómez Montoya, eso es una realidad. Entonces, no valen los mismos presupuestos ni valen las mismas cifras de gasto. Hay que modificar los presupuestos. Y tampoco, en el capítulo de personal, pues hombre, tampoco valen las mismas cifras de siempre, señor Gómez Montoya. Ustedes dejaron muchos atrasos en horas extraordinarias, en bomberos y también del personal. Y eso también hay que pagarlo. Por eso hay que aumentar el capítulo 1. Yo lo único que le puedo conceder en este asunto es que, por inexperiencia, no calculamos del todo bien la cifra de capítulo 1. Pero mire usted, eso no es un crimen de lesa patria. Precisamente por eso, además eso ustedes también lo pudieron ver, oye, pues nos hemos quedado un poco cortos de capítulo 1, hay que hacer una modificación presupuestaria. Pero hombre, lo que ya no se entiende es que ustedes ni siquiera se sienten a negociar unos presupuestos para 2013, sobre la base de los que se acordaron por consenso en 2012. Ustedes dijeron que, claro, no iban a aprobar nada que viniera del Partido Popular, pero exactamente igual el Grupo de Unión por Leganés y 3/4 de lo mismo Izquierda Unida. Llegamos a presentar los presupuestos y ustedes votaron que quedaran sobre la mesa. Entonces, oiga, no nos acusen de no presentar unos presupuestos y no nos acusen de no intentar negociar con ustedes unos presupuestos porque ustedes no quisieron. Luego, como la necesidad de ajustar muchas de las partidas que formaban parte de los presupuestos de 2012 era evidente, empezamos a intentar que ustedes aprobaran una modificación presupuestaria para pagar las nóminas, para pagar los consumos, para pagar ese gasoil de las piscinas y para pagar, entre otras cosas, deudas que ustedes dejaron, señor Gómez Montoya. Entonces, ustedes prefirieron, con esa extraña teoría de que todo lo que sucede en un ayuntamiento, la culpa la tiene el alcalde del equipo de gobierno, ustedes debieron pensar, ¡ja! Los tenemos pillados. Ahora van a tener que empezar a cerrar instalaciones, ahora van a tener que empezar a despedir trabajadores y ahora van a tener que empezar a dar explicaciones de todo esto. Nosotros vamos a decir que lo que hace el gobierno del Partido Popular en cuanto llega es despedir funcionarios, es recortar servicios y es cargarse los servicios públicos. Buen intento, señor Gómez Montoya, aunque eso dice bastante poco de pues no sé, de su altura ética, ¿no? Y de su preocupación por la ciudad. Parece que les preocupa a ustedes más que quede mal o destruir un equipo de gobierno, aunque la ciudad padezca. Pues hombre, mire usted, yo creo que se han equivocado y además eso los vecinos se han dado perfecta cuenta de quién era el responsable.
su tesis de que todo lo que pasa en una ciudad, en el ayuntamiento, es culpa del alcalde o del equipo de gobierno, pues es bastante fácilmente rebatible, señor Gómez Montoya, porque usted, entre otras cosas porque ustedes nunca se han cansado de repetir durante este último año que 15 son más que 12, que 15 son más que 12, que 15 son más que 12. Pues fíjese, esas son las consecuencias de que 15 sean más que 12 y que ustedes utilicen esa mayoría coyuntural en el Pleno para bloquear la ciudad. Pues fíjese usted en lo que ha acabado eso, en los vecinos pidiéndoles a ustedes cuentas. Hombre, luego no me van a ustedes a impedir a mí que yo les cuente a los vecinos la realidad de lo que está pasando, sin hacer valoraciones políticas de ninguna clase, si simplemente con hacer la relación de hechos de estos últimos 6 meses. Yo entiendo que a ustedes les duela, pero con eso los vecinos se van a enterar perfectamente de lo que han estado ustedes haciendo estos 6 últimos meses, de cuál ha sido su praxis política, de cuál ha sido su interés por esta ciudad. ¿Que hemos cometido errores? Claro que sí, señor Gómez Montoya, nosotros no somos perfectos. Claro que se cometen errores, claro que se podía haber presupuestado mejor el capítulo 1, claro que se podía haber tenido en cuenta que ustedes tenían algunas facturas en los cajones, claro que sí. Pero bueno, eran los primeros presupuestos que hacía este equipo de gobierno del Partido Popular en 32 años que han gobernado ustedes. También podían ustedes haber advertido en la negociación de los presupuestos de 2012 que había alguna insuficiencia. Pues mire usted, no lo debieron hacer con la suficiente vehemencia, porque al final no era nuestra voluntad dejar deliberadamente corto el capítulo 1, como usted podrá comprender. Ahí, señora Atienza, ya que tercia usted en la conversación, nos fiamos más bien de la intervención que de los informes que pudieran ustedes darnos, ¿no? Bueno, pues yo creo que la intervención, por lógica, tiene que estar más capacitada para dirimir estas cuestiones. Parece ser que no fue así, señora Atienza, pero esos son errores que se cometen como ustedes han cometido otros. Por tanto, es decir, no creo que eso haya que pagarlo eternamente. Pero no porque a nosotros nos perjudique, porque al final quienes lo pagan son los vecinos y también quienes lo pagan son los trabajadores del ayuntamiento. Esta es una situación que se podía haber resuelto si ustedes hubieran sentado a negociar los presupuestos pues en el mes de diciembre o a más tardar a finales de enero. Ustedes no quisieron, ustedes sabrán por qué. Porque cualquier propuesta razonable que ustedes hubieran puesto sobre la mesa se podía haber estudiado y se podía haber llevado adelante. Ya ven ustedes las cifras, se ha hecho un gran esfuerzo de gestión y de ajuste económico y cabían bastantes posibilidades a la hora de poner en marcha proyectos en los que todos estuviéramos de acuerdo. Ustedes no quisieron. Dice usted, además no se cansa de repetirlo, que el Ayuntamiento de Leganés es el 4º ayuntamiento más saneado de España y que eso se debe a ustedes. Hombre, vamos a ver, mire. Cuando ha salido el Tribunal de Cuentas diciendo que el Ayuntamiento de Leganés es el 4º ayuntamiento más saneado de España, pues hombre, en lo que se ha fijado es en las cifras que nosotros hemos dejado en la ejecución de los presupuestos de 2012 y también en el cierre de 2011, señor Gómez Montoya. Es que esto es así. Fíjese usted que en 6 meses solamente de 2011, 6 meses de gobierno, que en realidad fueron 5 efectivos, porque tomamos posesión el día 11 de junio, redujimos la deuda municipal a largo de 42 millones a 35, solamente en 5 meses efectivos de gobierno, señor Gómez Montoya. Por tanto, eso de que ustedes nos dejaron el ayuntamiento más saneado de España, pues es casi un chiste. En sus palabras, señor Gómez Montoya, le he dado un repaso de lo que ustedes hicieron, de los presupuestos que ustedes fueron ejecutando, y que presupuesto tras presupuesto les íbamos advirtiendo de que había un exceso de gastos y que había que apretarse el cinturón, y ustedes no nos hicieron caso. Bien, fue con nosotros, ha sido con nosotros como el Ayuntamiento de Leganés es uno de los más saneados de España. Y precisamente por eso ahora sí que podemos ir a las entidades bancarias a pedir crédito para realizar las inversiones que necesita esta ciudad y que ya están proyectadas. Solamente hay que sacarlas a licitación.
Dice usted que quiere, no, lo ha llamado usted dispensario, ¿no? Es decir, en realidad, pues va a ser un consultorio. Dice usted que quiere un centro de salud. Bueno, y a mí me gustaría un hospital y un aeropuerto. Pero claro, el dinero es el que hay, señor Gómez Montoya. Bastante haremos con conseguir por lo menos un recurso sanitario para el barrio de Arroyo Culebro y que los vecinos de Arroyo Culebro no se tengan que desplazar a Los Frailes cruzando dos carreteras, una la 406 y la otra la vía del tren. Yo creo que algo es algo, señor Gómez Montoya. Podemos pedir la luna, pues sí, pero yo creo que para que se nos haga caso, las peticiones tienen que ser razonables y ajustadas al momento que vivimos. No nos podemos poner a pedir cosas que sabemos perfectamente en nuestro fuero interno que no van a ser posibles de conseguir y que la Comunidad de Madrid, como cualquier otra administración, en las circunstancias en las que estamos, no va a poder dar, señor Gómez Montoya. Eso lo sabemos perfectamente y lo sabe usted. Por lo tanto, no haga, es decir, no se le hagan los dedos ni la boca a huéspedes, porque por aquí no van los tiros. No estamos en la época de las vacas gordas, cuando resulta que se montaba una manifestación en la calle pidiendo un centro de salud y a los 3 meses estaban ya redactándolo el proyecto del centro de salud. Es que ese tiempo, señor Gómez Montoya, no sé si por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, ha pasado. Entonces, por mucho que salgamos a la calle a decir que queremos no sé qué instalación, no sé qué servicio público, pues ¿no cree usted que eso se va a conseguir así por las buenas? Fíjese usted, más bien al contrario. Ahí tenemos el caso que ha hablado usted también de los colegios de infantil de Verbena y Valle Inclán. Yo he hecho todo lo que he podido, además lealmente, para evitar el cierre de esos colegios, pero ustedes insisten en que parece que he sido yo el que me he puesto de acuerdo con la consejera para intentar cerrar aquí los más colegios posibles. Pues no, señor Gómez Montoya. Lo que ocurre es que no se puede justificar, difícilmente se puede justificar de cara no ya a la Comunidad de Madrid, sino a la opinión pública, que se mantengan abiertos 2 colegios con 9 o 10 niños por aula, cuando la ratio normal es de 23 o 25. Es que eso no se puede defender, señor Gómez Montoya. Y cuando precisamente se les puso en la tesitura a las AMPAs de estos colegios que demostraran fehacientemente que había demanda suficiente para mantenerlos abiertos, mire usted, no se hizo ningún esfuerzo por parte de ellos. Aquí se les ofreció que declararan ante notario que querían matricular a sus hijos en ese colegio. Y mire usted, pues no lo hicieron. ¿Qué le vamos a hacer? Pues probablemente porque no había suficiente demanda o porque era verdad que la demanda de esos colegios fue decayendo año tras año. Por tanto, y para ser exacto, señor Gómez Montoya, esos colegios no los ha cerrado la Comunidad de Madrid, han sido los propios padres los que los han cerrado llevando a sus hijos a otros colegios. Y eso lo tenemos que aceptar, señor Gómez Montoya. Eso lo tenemos que aceptar así. Es triste, pero es así. Entonces, yo creo que no vale la pena seguir insistiendo sobre esto, porque no será la primera vez que se fusionan colegios en Leganés. Usted, cuando era alcalde, cuando fue alcalde también el señor Pérez Raez, pues hay colegios que resulta que no tienen demanda, que no son necesarios porque la población infantil o la población joven en ese barrio ha ido creciendo y se ha ido a otras partes, señor Gómez Montoya. Entonces, mire, es que no se puede mantener abierto un colegio para 4, 5 o 10 alumnos. Y menos ahora en las circunstancias actuales. Y vuelvo a insistir, cuando usted fue alcalde, cuando lo fue señor Pérez Raez, se hicieron esas fusiones, se cerraron algunos colegios, efectivamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el Centro Ramiro de Maeztu, que era un colegio en el centro de Zarzaquemada y que ahora, bueno, pues es un centro cívico y centro de mayores. Porque ahora no hace falta un colegio de primaria allí en Zarzaquemada, ahora lo que hace falta es precisamente lo que hay. Y bueno, pues nadie se rasgó las vestiduras en ese momento. Ustedes han hecho de este caso una bandera con el objeto, supongo, de desgastar al gobierno y de atacar tanto al gobierno municipal como al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero, pues mire usted, los números cantan y lo puede entender cualquiera, que no se pueden mantener 2 colegios abiertos que no tienen demanda por parte de los padres. Habla usted, lanzando un velo de sospecha
del pliego de zonas verdes, como si ahí, pues no sé, estuvieran ocultos los arcanos de no se sabe muy bien qué, o que se hubieran hecho no sé qué manipulaciones. Mire, vamos a ser rigurosos. Ese pliego probablemente es el pliego más limpio y más transparente sobre esta materia, sobre contrata de servicios, que se haya hecho en el Ayuntamiento de Leganés en muchos años. Yo no digo que esté perfecto, pero desde luego lo que sí se puede asegurar es que es el más limpio y el más objetivo. ¿Y cuál no fue nuestra sorpresa cuando ustedes en la comisión de contratación votaron en contra? Pero votaron en contra no porque vieran alguna irregularidad o porque vieran que la pureza del procedimiento no era todo lo correcta que debiera ser. No, no. Votaron ustedes en contra porque no había criterios subjetivos. Caramba, votaron en contra porque no había criterios subjetivos, para que todo el mundo lo entienda. Los criterios subjetivos son los criterios que quedan al arbitrio del técnico o al arbitrio del concejal. Esos son los criterios subjetivos. Todos los criterios que lleva ese pliego son objetivos y son cuantificables. Ustedes no hacían lo mismo. Yo no digo que la práctica que hicieron ustedes fuera ilegal. No, es legal. Lo que ocurre es que nosotros decidimos, para dar la máxima transparencia y para obtener las mejores ofertas, eliminar los criterios subjetivos y transformarlos en criterios objetivos. No es fácil hacerlo y requiere mucho trabajo y mucho estudio. Pero entendemos que eso facilita la concurrencia y eso, al facilitar la concurrencia, beneficia al ayuntamiento porque se pueden obtener mejores precios. A ustedes les sorprende que las ofertas que se han presentado pues sean sustancialmente más bajas de las ofertas que se presentaban, bueno, pues cuando ustedes sacaron esos pliegos. Pero es que eso no tiene nada de extraño. Si usted elimina criterios subjetivos, pues prácticamente todas las ofertas van a precio. Lógico y normal. ¿Que luego resulta que es una oferta temeraria? Bien, pues para eso lo que habrá que hacer es mirar si esa empresa tiene capacidad y solvencia para cumplir con el servicio que marca el pliego, y si no lo hace, pues para eso está la fianza, se queda uno con la fianza y se vuelve a licitar. Pero bueno, vayan diciendo que hay sombras o que hay irregularidades, porque no las hay. De verdad, es que me quedé completamente sorprendido cuando ustedes votaron en contra de que se eliminaran los criterios subjetivos. Pero hombre, ¿por qué? ¿Tenían ustedes en mente, no sé, que a lo mejor se le pudiera quedar una empresa u otra si se ponían criterios subjetivos? Porque que si no, no me lo explico. Eso supongo que en su segunda intervención, ya cuando acabe la ronda con los demás portavoces, nos lo podrá explicar usted, señor Gómez Montoya. Insisten ustedes mucho en la soberanía del Pleno. Es la teoría de antes que han venido manteniendo, pues por lo menos desde el último año, que 15 son más que 12 y que el Gobierno tiene que hacer lo que le mande el Pleno. Vamos a ver, yo creo que esto lo he explicado ya en repetidas ocasiones. Además, como el Reglamento Orgánico Municipal lo impulsaron ustedes desde el Gobierno, saben perfectamente lo que dice y saben perfectamente para qué lo hicieron. O sea, que eso yo creo que es una cosa que no les tiene a ustedes que sorprender nada. El Pleno tiene sus competencias y la Junta de Gobierno tiene las suyas. Y que es que precisamente para eso se elaboró el título 10º de la Ley de Bases del Régimen Local. ¿Que quieren ustedes que la Junta de Gobierno haga lo que diga el Pleno? Pues hombre, lo que tienen que hacer ustedes, esto se lo he explicado muchas veces, es formar un gobierno con esa mayoría precaria que ya se ha visto en estos últimos meses, que no han podido hacerlo, no han podido ponerse de acuerdo. Insisto, pues si son 15 de verdad, pues formen ustedes gobierno y entonces mandarán en el Pleno y mandarán en la Junta de Gobierno. Si no son ustedes capaces de formar un gobierno, pues ¿qué vamos a hacer? El Pleno tiene sus competencias y la Junta de Gobierno tiene las suyas. Y la Junta de Gobierno no tiene que pedir permiso al Pleno para ejercer sus competencias. Del mismo modo que el Pleno no tiene que pedir permiso a la Junta de Gobierno para ejercer las suyas. Y la prueba, señor Gómez Montoya, la tenemos en cómo ha ejercido esa mayoría precaria del Pleno sus competencias. Han utilizado las competencias del Pleno, básicamente, la aprobación de presupuestos, aprobación de ordenanzas y aprobación de instrumentos de planeamiento para bloquear el desarrollo y el normal funcionamiento de esta ciudad.
Caramba, ¿para eso quieren ser ustedes 15 más que 12? Pues hombre, yo creo que el empleo que han hecho ustedes de esas competencias, francamente, es lamentable. Hemos tenido el ayuntamiento paralizado por culpa suya durante 6 meses. Hemos estado a punto de dar al traste con la mejor, o mejor dicho, la más grande operación empresarial que se va a producir en la Comunidad de Madrid, por lo menos hasta final de legislatura, Leganés Tecnológico, pues por culpa de ustedes. Es decir, es que hay que decirlo claramente, señor Gómez Montoya. Y a día de hoy, ni usted ni el señor Delgado siguen sin pronunciarse acerca de si van a apoyar Leganés Tecnológico, pues no sé si el mes que viene, dentro de 3 meses, o se lo están pensando. Entonces, si para eso quieren ser ustedes 15 más que 12, pues yo creo que los vecinos se lo tendrán que explicar ustedes. De hecho, ya les están pidiendo cuentas sobre eso, precisamente de cómo han ejercido sus competencias en el Pleno. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma y con las decisiones que adopta. Poco más que decirle, señor Gómez Montoya. Ha dicho usted muchísimas cosas, la gran mayoría de ellas medias verdades y unas pocas grandes mentiras. Dice usted, habla usted de... con esto para finalizar, ¿no?, porque no se puede contestar a todas las cosas que ha ido usted soltando casi como una metralleta. Dice usted que este ayuntamiento pierde todos los pleitos. Pues hombre, mire, perder pleitos, los importantes, los verdaderamente importantes, se ganan. Ya creo que señalé ayer que los del Leganés Tecnológico afortunadamente se van ganando todos, y dicen lo que dicen, que hay que entregar las parcelas resultantes. O sea que nos estamos librando de una buena que nos dejaron ustedes por incumplir el convenio, con los convenios de expropiación con los propietarios del suelo. ¿Pero qué le parece a usted que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado seguir instruyendo el caso Facturas? ¿Eso es perder juicios? ¿Eso es ganar juicios? ¿Eso qué le parece a usted? Yo creo que no le conviene a usted transitar por los ámbitos judiciales, porque ahí yo creo que tiene usted una difícil defensa, francamente. Se lo digo en serio. Ya para finalizar, 38 interinos finalmente reincorporados, pero que tuvieron que ser cesados. Yo lamento decirlo, y lamento ser cansino por culpa de ustedes. ¿Por qué no se sentaron ustedes a negociar unos presupuestos? ¿Por qué nos dejaron los presupuestos encima de la mesa? ¿Por qué tardaron ustedes 6 meses siquiera en aprobar una ampliación de crédito en capítulo 1? Yo creo que esa explicación a los 38 interinos cesados se la tendrán que dar ustedes, no yo. Y le digo más, las centrales sindicales de este ayuntamiento ya van conociendo perfectamente quién es quién. ¿Quién es quién en este ayuntamiento y quién es quién y qué hace cada fuerza política, señor Gómez Montoya? Lo saben. Y eso es un dato a tener en cuenta. Los 4 policías. Pues mire, cuando a mí, una funcionaria de este ayuntamiento cuyo nombre no voy a decir, viene a decirme en la oposición, cuando yo estaba en la oposición, y también cuando estaba en gobierno, que está siendo víctima de coacciones porque participó en un proceso de selección, víctima de coacciones para alterar un acta, yo le tengo que dar audiencia y le tengo que tomar declaración. Y con esa audiencia y con esa declaración, yo como medida cautelar tengo que suspender del ejercicio de sus funciones a quienes presuntamente estaban ejerciendo esas coacciones, señor Gómez Montoya. Es así de sencillo. Claro, si luego esta funcionaria va a declarar a los juzgados y dice todo lo contrario de lo que me decía a mí en la oposición y en gobierno, y además con testigos, yo naturalmente no tengo ningún motivo para mantener suspendidos a estos policías, pero no porque me haya tumbado no sé qué juzgado el no sé qué, señor Gómez Montoya, es precisamente por eso, porque yo no puedo mantener una medida cautelar cuando la misma persona que estaba denunciando esas coacciones ahora dice que no existieron. Naturalmente,
esa actitud tendrá sus consecuencias en orden disciplinario o en orden penal, digo, de esa funcionaria. Ya lo veremos. Pero lo cierto y verdad es eso. Aquí no se suspende arbitrariamente del ejercicio de sus funciones a nadie. Lo suspende con pruebas o con testimonios que en principio son fehacientes, señor Gómez Montoya, y estaba perfectamente justificado. Aquí no hay ni inquina, ni persecución, ni nada por el estilo. Y yo creo, probablemente usted hubiera hecho lo mismo en mi lugar, yo creo que actué con responsabilidad, porque si un funcionario viene al alcalde o a un portavoz de la oposición a pedir auxilio, yo creo que hay que escucharle. Luego ya veremos después si las palabras de ese funcionario eran verdaderas o eran otra cosa. Ya veremos si las coacciones eran ciertas o no lo eran. Pero yo en principio tengo que actuar así, señor Gómez Montoya. E insisto, cualquiera de los que estamos aquí habría actuado del mismo modo. Y de momento, puesto que hay muchísimas más cosas de las que se podrían hablar y contestar, pero no hay tiempo, hay que darle lugar al resto de los portavoces, yo finalizo mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor alcalde. Señor delegado, tiene la palabra. Por favor, cíñase a los 20 minutos. Intervienen en primer lugar, conforme al artículo 106, todos los portavoces de los grupos por tiempo de 30 minutos. Luego usted dispondrá de un tiempo de 10 minutos para realizar la intervención que considere oportuno, tiempo que sea inferior a los 10 minutos, puesto que se ha extendido en la intervención anterior más de 7 minutos. Señor delegado, tiene usted la palabra. Creo que eso no es lo que acordamos en la Junta de Portavoces. No, acordamos que usted podía decidir responder a todos juntos o responder uno por uno. Pero lo que no puede ser es que usted haga una réplica a mi primera parte del discurso y no pueda yo hacer la dúplica y usted terminar con esa dúplica. Tendrá que terminar con cada grupo, como pasa en el resto de las cámaras, como se ha hecho aquí siempre, y luego con el siguiente grupo municipal. Es decir, no entiendo yo que ahora apartamos esta intervención, que intervenga el señor Delgado. Usted le contesta al señor Delgado. Él no va a poder duplicarle. Luego va el señor Calle, usted contesta y tampoco va a poder duplicarle, pero ¿usted cree que eso tiene sentido? Es decir, eso no es lo que acordamos en la Junta de Portavoces. Señor Gómez Montoya, ¿de dónde se saca usted que no va a poder? Podrá en el siguiente turno. Pero exactamente... de que usted me haya explicado a mí. ¿Qué tiene sentido? A mí me es indiferente, señor presidente, pero yo no veo la dificultad que está poniendo el señor Gómez Montoya. Entiendo que tiene que haber un primer turno para todos los grupos, un segundo turno para todos los grupos. Yo podré contestar uno a uno o a todos en conjunto y luego ya después habrá un turno de conclusión para todos los grupos. Pero bueno, no sé. Si quiere usted ordenar un momento, un receso y una junta de portavoces para aclarar esto con el señor secretario, lo podemos hacer. Sí, nos reunimos en junta de portavoces. No obstante, recordar que lo que diré ahora en la reunión, que conforme al artículo 106.3 del ROM, del Reglamento Orgánico Municipal, establece que intervendrán en una primera intervención los portavoces por un tiempo no inferior a 15 minutos. Estableció en Junta de Portavoces un tiempo de 20 minutos para la primera intervención y que el alcalde podrá posteriormente contestar de forma individual o conjunta a cada uno de los portavoces. Y una vez terminado esta primera ronda habrá sendos turnos de dúplica, de réplica y de dúplica. De todas formas lo hablamos en Junta de Portavoces.